¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Y ellos pagaron 30 monedas de plata. Aquel que entienda estas palabras, lo que piensas hacer, hazlo cuanto antes. Y 30. La vida del Mesías transcurre mayormente acá, Judea y Galilea, particularmente en la ciudad de Nazaret, a donde vivió por muchos años. Eran provincias gobernadas por prefectos del Imperio Romano, designados primero por el emperador Augusto y luego por su hijo adoptivo Tiberio. La moneda oficial es el denario, y por lo tanto circulaba en todas las provincias romanas. El denario era una moneda hecha de plata a réplica del dracma griego. Tenía en el anverso la cara del emperador y del otro lado solía tener distintos motivos, sobre todo del tipo religioso de los dioses romanos. Pesaba 3,36 gramos. Las monedas de más valor eran el aureo, que era una moneda de oro y equivalía a 25 denarios. El quinario de oro era medio aureo de oro, o sea 12,5 denarios. El quinario de plata, o medio denario, estaba hecho también de plata. El as era la unidad para las monedas más chicas. En la época de Jesús, un denario correspondía a 16 ases. El dupondio eran 2 ases. Y un sextercio era una cuarta parte de un denario, o sea 4 ases. El as, asimismo, se dividía en semis, la mitad de un as, y el cuadrante, un cuarto de as. Pero aunque el denario era la moneda oficial, los romanos sí permitieron acuñar algunas monedas a los judíos, como las prutas, que valían la 64ª parte de un denario, equivalente a un cuadrante romano. Sin embargo, en el templo no aceptaban monedas romanas. Las monedas de cobre eran insuficientes para el pago de los tributos del templo, pero sí se aceptaban otras monedas de plata, los siclos o shekel de Tiro, que son tetradracmas, es decir, monedas que valían 4 dracmas o 4 denarios. Pesaban 17 gramos. Y de hecho fue el motivo por el cual existían mercaderes, con los cuales se enojó Jesús y los mencionan en la Biblia como usureros, y es porque cambiaban las monedas romanas con una comisión muy alta. Los sacerdotes exigen que los animales para el sacrificio sean comprados aquí y en la moneda que ellos mismos acuñan. Y como aquí no circula el dinero romano, abusan también en el cambio. Lo cierto es que en el año 19 a.C. Roma cerró la casa de monedas de Tiro y comenzaron a importarse monedas con una ley inferior al 80% de plata. Los sacerdotes del templo no podían aceptarlas porque si no, no se atenían al mandamiento de dar al templo de Jerusalén medio shekel al año, que era lo que debían pagar los fieles para ingresar al templo. Entonces consiguieron una dispensa del emperador para fabricar sus propias monedas de plata, que por disposición imperial debían ser iguales al shekel de Tiro. Con tal de no perder el valor, las acuñaron aún a pesar que en el anverso de la moneda de Tiro presentaba la imagen de Melkart, dios de los fenicios, conocido como Hércules entre los griegos. Por eso se piensa que lo más seguro es que la tradición de Judas Iscariote, que llevaría a la crucifixión y martirio de Jesús, haya sido pagada con shekel de Tiro y no con denarios romanos. Es prácticamente imposible calcular exactamente cuánto sería en dinero de hoy esas 30 monedas de plata. Ya pasaron más de 2000 años y las condiciones sociales no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, una túnica costaba 15 sestercios, un burro 500 sestercios, un esclavo 500 denarios, una esclava de 2000 a 6000 denarios, muy alejado de la mercancía que manejamos hoy en día. Imposible calcular, pero sí podemos hacer algunas suposiciones.
Inclusive, cuando la plata en aquel entonces era muy popular, la moneda romana no tenía un valor por el metal en sí, sino más bien un carácter fiduciario. Tenían un valor de más de 2 veces el metal. Y hoy en día tampoco podemos hacer la cuenta con el metal plata, porque perdió la popularidad que tuvo hasta principios de 1900, pero para hacer una cuenta podemos usar el oro, que siempre fue valioso. Sabemos que un aureo equivalía a 25 denarios. Podemos hacer la cuenta de cuánto oro se trataba. 30 shekels son 120 denarios, casi 5 aureos, los cuales pesaban casi 8 gramos cada uno. Así que vendrían a ser un poco menos de 40 gramos de oro. Hoy el gramo de oro puro se cotiza en el Banco Ciudad a 7.700 pesos en promedio. Así que la suma total vendría a ser cerca de 300.000 pesos. Si le ponemos el doble valor de las monedas romanas como mínimo, eso corresponde actualmente a un poco más de 580.000 pesos. Otra forma de calcular el monto de las 30 monedas de plata es con los sueldos. Por ejemplo, la Biblia narra en Mateo 20, 1 a 16, que el pago de los trabajadores de una viña por día de trabajo era de 1 denario. Pero no sabemos cuántos días trabajaban al mes. Lo que sí sabemos es algunos otros sueldos. Por ejemplo, un mensajero ganaba 9 denarios por mes, un adivino 10 denarios por mes y un legionario raso también 10 denarios por mes. O sea, un promedio de 10 denarios para los sueldos más bajos. Un sueldo promedio en Buenos Aires, los más bajos, al día de hoy sería más o menos 54.589 pesos. Eso me da unos 5.458 pesos por denario. 30 shekels, son 20 denarios, equivalen a 654.960 pesos. Claro que esta forma de cálculo es muy variable, depende de cada país y cada ciudad. No es lo mismo el cálculo en Buenos Aires que con los sueldos de Nueva York, por ejemplo. Pero, para que lo entendamos bien, el valor de 30 monedas de plata corresponde a 1 año de sueldo de los más bajos. Como ven, ambas cotizaciones de cuánto valen las 30 monedas son un tanto diferentes, pero sin que ninguna de las dos sea una suma extraordinaria. He cometido la peor injusticia de la historia.